Hola, buenas tardes. La verdad es que nos es grato ver la casa vecinal tan llena de personas interesadas, de socios y socias de Facua, de socios y socias de la Asociación 1 de Mayo, de la casa vecinal. Tenemos que agradecer a Facua que nos pusimos en contacto con ellos hará aproximadamente un mes y medio, y enseguida tuvimos una pronta respuesta por una inquietud que se ha dado en el barrio y por gente que se ha acercado a nosotros preguntándonos qué pasa con la digitalización bancaria. Es decir, personas mayores y no tan mayores, como puede ser el caso de muchos y muchas, que nos acercamos a los bancos, está todo digitalizado, hay que hacerlo por internet, con unas instrucciones tremendamente correosas y opacas a la hora de poder operar, y mucha gente se ve desplazada y discriminada. Por este motivo se organiza esta charla y hay más temas de inquietud que irán saliendo o que ellos nos irán explicando a lo largo de la tarde. Tenemos que agradecer a Sonia Martínez San Pedro, que es del Departamento Jurídico Técnico de Facua, que está aquí con nosotros. Ella es la que nos va a hablar también, y a Manuel González del Departamento de Formación de Facua, que es con la persona con la que yo he estado manteniendo el contacto, y bueno, pues enseguida, de verdad, vuelvo a insistir, tuvimos una rápida respuesta de sí vamos, y vamos a contaros todo lo que podamos, lo que sepamos y las dudas que podamos aclarar. Así que sin más, empezamos la charla y le damos la palabra a Sonia, ¿me parece? O a Manuel. Primero Manuel. Bueno, pues oye, obligatorio agradecer a la Asociación a Vista de 1 de Mayo, Tetuán de Saravilla y a Marian Jiménez por invitarnos a participar en esta charla coloquio. Hemos preferido el formato charla coloquio porque realmente este tipo de eventos que hacemos así, poner una pantalla, un proyector y que nosotros hablemos y el resto escucha, no es útil. Pensamos que aquí el problema lo tenemos todos. Yo tengo mi madre que está pasando teniendo problemas, le llega una carta del banco y le han empezado a decir, como no tenga esto, como no tenga esto, como no tenga esto, como no tenga esto, usted va a tener que pagar unas comisiones. Y claro, mi madre me llama, hijo, mira que he recibido esta carta, automático. Entonces yo creo que lo padecemos todos, y una interrelación, una charla coloquio para que podamos hablar todos, expresar todas nuestras dudas, nuestras inquietudes. Bienvenidas todas las preguntas, las que podamos responder o las responderemos, las que no, lo haremos en diferido a través de los correos electrónicos. Oye, pues aquella pregunta no pudimos contestaros, la hemos preguntado a quien corresponde del departamento, organización o al gobierno, y nos han contestado esto. Me vais a permitir 10 minutos, si puedo menos, para que luego la charla que pueda resultar lo más participativa, amena y enriquecedora e interesante posible, pero yo quisiera transmitiros qué es Facua. La misión mía es transmitiros que nosotros somos personas que creemos en que para poder defender una sociedad de consumo hiperconsumista, no estamos a favor de consumir como se consume exageradamente, la sociedad usar y tirar, y por desgracia tener que defendernos de las acciones que hacen las empresas contra los consumidores, pues que la única forma es asociarse, ser socios. Somos una ONG, una organización no gubernamental de ámbito nacional, y ahora ya estamos con una fundación de ámbito internacional, porque estamos viendo que en otros países está ocurriendo lo mismo. Sigue habiendo un sistema capitalista que no tiene en cuenta al consumidor final, sino que está más a lo largo de la cadena de distribución de riqueza, y pensamos que el asociacionismo viene a resolver esa posibilidad de poder luchar por nuestros intereses. Digo que Facua es una ONG, pero también me gustaría comentar una cosa. Las ONGs es porque es una organización no gubernamental sin ánimo de lucrarse, pero nosotros lo que somos es una organización que defendemos a nuestros asociados. Es el gobierno el que tiene que defender a los consumidores con sus leyes y con sus oficinas de consumo. Es decir, a nosotros nos viene cualquier persona que no sea socio de Facua y lo que hacemos es oír su problema, ver si tiene o no tiene solución y orientarle. Si quiere ser socio, se le asocia, y a partir de ahí la asociación primero mira, por un lado, defender sus intereses, y por otro lado, ver si podemos unir más gente que tenga esa problemática para hacer una reclamación al gobierno o a la empresa, el caso Magrudis, el caso del Colza, todo este tipo de acciones que son ya nacionales o globales, y entonces actuamos, por así decirlo, de oficio.
Pero si no, lo que hacemos es defender al socio, y quien no se quiera asociar, pues lo dirigimos a las oficinas municipales del consumidor, que para eso están, sobre todo para empezar el proceso. Luego ya viene el problema de juicios y demás historias, que al final hay que pagar los abogados y los procuradores, los pagamos todos. Entonces decía esto porque Facua es una ONG sin ánimo de lucro, empezó en 1981, esta organización comienza a fraguarse con el tema del colza. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de qué hablo, no hay que explicar lo que ocurrió con el aceite desnaturalizado, cómo se desvió al consumo humano para lucrarse una serie de personas. Reivindicamos que se mejore y se regule todo el control del mercado. Por lo tanto, también tenemos un departamento que hace control del mercado. Vemos las cosas que se están poniendo, si están bien etiquetados y no está bien etiquetado, si la información es correcta, si no es correcta, si te han metido un producto que no debe tener traza de cacahuete, tiene traza de cacahuete, un niño come el gusanito y se le ponen los morros así. Eso también lo hace Facua, sin necesidad de socios. Lo estamos haciendo porque los socios nos apoyan con sus cuotas para poder hacer todas esas actuaciones que van en beneficio de toda la sociedad. Estamos en una sociedad que nosotros consideramos que consume de forma irracional y que consume de forma despilfarradora. Se están explotando a los países pobres y se está agotando los recursos naturales del planeta, y eso también está formando parte de la actuación que hace Facua. Nos planteamos a ver a dónde vamos con este sistema de compra y tira, usar y tirar, usar y tirar. Nuestra organización, ya lo dije, es nacional, y a través de la fundación que hemos creado tiene un ámbito internacional. Estamos haciendo ahora ya, intentando expandirnos con lo que os comentaba al principio fuera de esta charla, en organizaciones territoriales a lo largo de Madrid, porque nosotros somos Facua Madrid. Está Facua España, la organización nacional, de ahí dependen las territoriales, provinciales, y de ahí están luego subdelegaciones que están formando el entramado para ya llegar al usuario final, que es el socio consumidor, que forma parte y hace que toda la estructura de Facua se mantenga. Todos los órganos de gobierno y área de trabajo de Facua están compuestos por personas que tienen veteranos y gente joven. Tenemos abogados que están empezando, tenemos socios jóvenes que se han apuntado porque creen, desde que en el colegio han empezado a oírlo, han llegado a la edad y se han apuntado como socios para ser activistas en el mundo del consumerismo o de la defensa del consumidor. Y tenemos gente pues muy mayor, que cree en la causa, o que empezó pues porque me pasaba una cosa, me acerqué a Facua, vi que me podían defender, me hice socio, me solucionaron lo mío, bien o mal, o sea, porque no se ganan todas las causas, ni mucho menos, pero luego creí en el sistema y seguí, y seguí siendo socio, y ahí tenemos socios muy veteranos. Orígenes, bueno, voy a hacer un resumen breve. Finales de los 70 empezamos con una actividad que cobra cada vez más importancia, que son las organizaciones, las asociaciones de consumidores, amas de casa, asociaciones de vecinos y tal. El gobierno en aquella época no les hace ni caso. Entonces, pues se piensa en esas asociaciones, sobre todo muy afincadas en la zona de Andalucía, se piensa que la mejor forma es pues juntarse y plantearse como una asociación, y es lo que se hace. Entonces sale una asociación que se denomina en aquella época La Defensa, y de La Defensa, que fue en 1980-81 cuando empieza a fraguarse, La Defensa es el principio o el germen del que nace Facua. Facua, que realmente la última de Facua es de Andalucía, porque Facua se creó como una unión de todas esas asociaciones que había en Andalucía. El siguiente paso, pues obviamente si saltamos a nivel España, el siguiente paso que sale en el 83 para el Facua, las siglas se mantienen porque no tiene sentido cambiar el nombre de la sigla, pero ahora somos Facua Asociación de Consumidores, y ya englobamos toda España para quedar como Facua, que es lo que realmente somos. En el Congreso de 2003 es cuando se pone esta organización estatal en marcha, y después cuando ya aparece Facua como lo que somos hoy. El último paso lo hemos dado en estos últimos años, en donde ya le hemos dado un último impulso, que ha sido crear una fundación para tener ya ámbito internacional y poder dirigirnos y hacer intercambios con otros países que están entrando en el movimiento consumerista y aprender unos de otros. Voy muy rápido, pero básicamente es eso. Nuestro objetivo es alcanzar nuevas metas, ahora ya con esta fundación, poner en marcha todo un proceso de consolidación de toda esta estructura internacional, sin perder de vista lo que estamos haciendo, lo que es
Facua Madrid y Facua Madrid con todos sus barrios y todos sus distritos, y de ahí pues trae aquí un montón de fechas relevantes, pero creo que el que las quiera ver, si entráis en internet en la página Facua, os va a decir que 1981, el 9 de octubre, nació ACUS, la defensa. 1983 editamos nuestra primera guía al consumidor para comunicarnos con los y asesorar a los consumidores. 1983 ponemos en abril nuestro servicio de asesoría jurídica gratuita en marcha. En mayo del 83 pues ya empezamos con los objetivos de estudio de mercado. No sé si os acordáis que hubo un problema con unos helados en el año 83 que no tenían lo que decían que tenía el helado, tenía grasas trans, animales y demás. 31 de julio del 83 nos construimos como Federación Autonómica de Andalucía, así hasta, bueno, pues 2007, 3 de diciembre, que es cuando montamos Facua como organización ORG a nivel ya internacional. El modelo ya lo comenté, organizaciones territoriales y delegaciones provinciales, y también tenemos posibilidad de delegaciones territoriales, asociaciones individuales, gente que se asocia y a su vez se asocia con nosotros, llegar a acuerdos de asociacionismo, y la red de consumidores que está en acción, una red de consumidores que es cualquier persona que vea algo, que detecta algo que no me gusta y nos lo diga, nos manda un correo y dice, oye, mira, da la casualidad que yo todos los días estoy viendo en el metro de Tetuán que la escalera de subida está rota día tras día, día tras día, día tras día. Lo primero que os vamos a decir, pues, oye, lo primero de todo, vete al andén de al lado, al de frente, y des una hoja de reclamaciones y pon una reclamación. Y a partir de ahí nosotros empezamos a buscar socios. Oye, ¿habéis detectado esto? Sí, sí. Y si vemos que se puede hacer una causa común, porque es normal que un mes la escalera esté estropeada, hacemos piña y ya nos presentamos como Facua diciendo, oiga, ¿nos quiere explicar por qué esta escalera lleva un mes sin repararse? Está en una zona que es un bien necesario para el consumidor. La red de consumidores. Nuestro código ético, pues tenemos un código ético que nos beneficia y nos penaliza. Ningún partido político, ningún organismo o estamento que nos dé dinero para que nadie diga que tenemos intereses creados, con lo cual nuestras cuotas, por eso os preguntaba, ¿cómo os financiáis? Porque la financiación es siempre el problema de las asociaciones, y vosotros lo veis en vuestra carne propia. Nuestro dinero procede de los socios, única y exclusivamente de los socios individuales que pagan su cuota anual, y el dinero que se reparte, porque hacemos caja común, y con ese fondo se redistribuye luego a cada una de las provincias. Y las subvenciones que el gobierno está obligado por ley a dar a todas las asociaciones. Pero no nos casamos con ningún partido político, cosa que es, bueno, pues es una ventaja y, entre comillas, gracias a Dios, un inconveniente que no queríamos tener. Absoluta independencia, por tanto, en organismos, instituciones públicas, partidos políticos, sectores empresariales, sindicatos, agentes sociales y económicos. No tenemos nada que ver con nadie, ni nos casamos con nadie. Tenemos un código ético de 10 puntos, está en la web, si entráis y lo veis, imaginaos con nuestro código ético. Defender a todo el mundo por igual, no tener en consideración de qué partido seas, que lo que pienses, lo que opines, tu sexo, tu género, tus ideologías, pero si hay algo que afecta al consumo y afecta a la sociedad y nos afecta a todos nosotros, Facua estará ahí presente. Líneas de actuación. La primera la estáis viendo, yo estoy haciendo un poco de, entre comillas, fomentar el asociacionismo y haceros socios si puedo, convenceros de que, oye, merece la pena estar en Facua. Por tanto, fomentar la afiliación, atender las consultas y reclamaciones de todos los consumidores que nos llegan, hasta donde llegamos, vuelvo a decirlo. Te asesoraremos en primera línea, pero luego si quieres que te defendamos, tienes que ser socio, porque nosotros defendemos a nuestros asociados. Informar y formar a los consumidores y usuarios de todo lo que podamos, eso sí que es ámbito abierto, esto es ámbito a todo lo que quiera entrar, vecino de Tetuán que venga, está abierto a esta formación, a esta charla. Realizar un análisis comparativo de productos y servicios, estamos viendo que hay mucha porquería que se está metiendo, lo último que no sé si veis un poco por televisión, pues nuestro representante ante los medios públicos, Rubén, ahora está con el tema de los jamones que ha habido, con el tema de la carne de Magrudis, es que es continuo, es una detrás de otra, y entonces, pues bueno, pues esta Facua también interviniendo. Participar en todos los órganos consultivos que podemos y nos dejan de la administración, intentamos estar en todo, estamos en los movimientos del agua, consideramos que el agua pública es un bien que tiene que ser abierto, no son manantiales que están comprando, ni lo que está ocurriendo con el agua.
y fomentar la cooperación internacional a través de una fundación, con lo cual tenemos intercambios interculturales entre países, sobre todo de habla latinoamericana. La afiliación es nuestro primer reto, fomentar la afiliación. No voy a hacer más proselitismo, creo que mi objetivo está transmitido. La reclamación, ahí sí que, y también Soria os haré hincapié, hoy en día, por desgracia o por desgracia, creemos que por hacer la pataleta en internet, ya lo pongo en YouTube, vale, lo pongo en Instagram, escribo no sé, un Twitter, un tweet, eso no vale para nada. Es para que te descargues tu agresividad o ese momento de que estás mal, de ira. Pero si no reclamamos, si no nos molestamos en gastar 10 minutos de nuestra vida en ir al andén de enfrente y decir, oiga, me da usted una hoja de reclamaciones, que esa escalera lleva rota 10 días ya, oiga, me da usted una hoja de reclamaciones, que en la caja me han hecho esto y estoy dispuesto a reclamar. No hacemos nada, como asociaciones. Nosotros vemos mucha gente que nos llega, ¿ha puesto usted la reclamación? No. ¿Cuándo ocurrió esto? Estamos fuera de fechas, estamos fuera de plazos, o sea, reclamar, es lo que yo estoy, vamos, a mí me llaman RQR, me dice, es la cantidad de reclamaciones que pongo al día, pero es que si no reclamamos, ¿quién nos defiende? ¿Quién va a reclamar por nosotros? ¿Twitter? ¿Instagram? No sé, si sois muy digitales o sois muy analógicos, pero el ejemplo, ¿quién me va a defender? Mi vecino del tercero que cuando he bajado por la escalera lo ha agarrado por banda y le he soltado todo el... ¡Mira lo que me han hecho! Bien, el pobre hombre dice, hombre, bien, vale. Luego llega a casa y dice a su marido, a la mujer, dice, me ha cogido el tercero y me ha pegado una barrila en el ascensor. Reclamar, reclamar y reclamar. Yo tengo una notita para presentarla, porque me encanta presentarla. Sonia Martínez San Pedro, del Departamento de Reclamaciones, del Servicio Jurídico Técnico. Hace todas las reclamaciones en vía extrajudicial en diversos sectores. No os digo los sectores porque es el sector 4, el sector 7, el sector A. Tenemos una nomenclatura de sectores en bancos que yo me pierdo. Pero bueno. Hace estudios de viabilidad. Es decir, agarra a alguien y le dice, esto es viable o no es viable, y te dice, con todo su saber hacer, mira, vas a perderlo, no vayas a juicio porque lo vas a perder. Hay cosas que se ganan, hay cosas que no tienes razón y las vas a perder. Y aunque seas socio y no quieras oírlo, te lo vamos a decir. Mira, querido socio, querida socia, vamos a utilizar el doble lenguaje. Esto tienes toda la razón de la pataleta, pero no tienes razón. Entonces, lo vas a perder. Y ella lo hace, el estudio de viabilidad. Es vocal en las juntas arbitrales regionales y municipales. Es coordinadora de tutorías, prácticas externas en la Universidad Carlos III y la Rey Juan Carlos. Coordinadora en los grupos de trabajo del derecho humano al agua. O sea, que tiene que yo muchas veces, pues se lo digo, si es que a mí me da un poquito de vergüenza hablar en tu lugar, pero bueno. Así que os dejo con ella, adelante, pero ya la he dicho. Me ha dicho, oye, traigo 2 hojas, ¿eh? Digo, pues es que no hay que traer más, porque ahí lo que queremos es que nos contéis 2 hojas de... los problemas que podéis tener y intentaremos resolverlo. Aunque ya os digo una cosa y voy a ser también muy sincero en ello, ¿eh? Con la banca hemos topado, Sancho. Sí. Esto es como con la iglesia hemos topado. Con la hemos topado, Sancho. Te dejo la palabra. Gracias, Manuel. Disculpad que me estaba dando todo el rato la espalda. Pero bueno, sí encantada de... Encantada de estar aquí. Voy a intentar ayudaros lo más posible en los problemas o dudas que tengáis sobre el tema bancario. Pero sí que me gustaría hacer, antes de empezar, o enlazando con lo que Manuel está contando, en cuanto a las actuaciones de Facua, hay una, se ha nombrado, pero yo creo que se ha hecho poca incidencia, que es la formación y la información, ¿vale? Yo creo que sobre todo la información como consumidores es muy importante que la tengamos, ¿vale? Porque, si os dais cuenta, o sea, hoy vamos a hablar del sector bancario, pero igual que tenemos problemas en el sector bancario, lo podemos tener con los contratos de la luz, con los contratos del gas, no digamos con la telefonía, etc. Entonces, cuando hacemos un viaje y la agencia nos cancela, un vuelo que se cancela además. Entonces, yo creo que un consumidor bien informado es muy importante, porque esa información a nosotros nos da poder. Y en un momento dado nos va a saber o nos va a ayudar a saber cuáles son nuestros derechos y qué es lo que podemos exigir a las empresas cuando nos encontramos que nos están vulnerando nuestros derechos como consumidores, ¿vale?
Uno de ellos sería el sector bancario, porque ¿quién no de nosotros tiene una cuenta abierta, quién no tiene una tarjeta? Es decir, los servicios bancarios los estamos utilizando a diarios todos. Son contratos, además, que, como sucede, por ejemplo, también en los de suministro, aunque hay un margen de negociación, el margen es pequeño, porque realmente son contratos de adhesión, en el que son las empresas las que establecen sus condiciones, y el margen de negociación es pequeño. Podemos negociar algunas cosas, pero hay otras muchas que vienen impuestas, ¿vale? Con lo cual es importante siempre, yo siempre lo digo, da igual bancos, cualquier sector, es muy importante siempre leer los contratos, leer lo que vamos a firmar, y si no entendemos algo, pedir que nos lo aclaren, para que nos quede claras las cosas, porque una vez que firmamos algo, es muy complicado el demostrar que a mí no se me ha informado o que yo no tenía claro lo que estaba firmando, ¿vale? Y por mucho que nosotros queramos hacer, nos encontramos de manos atadas. Entonces es muy importante siempre leer los contratos y todo aquello que no entendamos, ser pesado y decir, oiga, explíqueme esto, que no lo entiendo, pero esto supone que yo tengo que hacer tal, pues sí, pues no, que nos quede claro, ¿vale? Entonces yo lo que voy a pretender en la charla de hoy es daros unas pinceladas, porque en fin, los servicios bancarios son muchos y hay un amplio abanico, entonces voy a intentar dar unas pinceladas de lo que yo he considerado como más importante, ¿no? En tema de banca online, que bueno, tampoco quiero engañar a nadie, porque ni quiero ni puedo, es decir, porque es lo que hay, y además es que está permitido por ley, porque si no hay normas que pongan cortapisas, y además no solo eso, sino que además el Banco de España respalda muchas de estas cosas, pues sinceramente muy difícil lo tenemos. O sea, podemos ayudar o reclamar hasta donde podemos, pero hay otras muchas cosas que no, porque en teoría son legales, ¿vale? Entonces, con respecto a la banca digital, yo le venía comentando a Manuel, yo soy hija de empleado de banca, ¿vale? O sea, mi padre ha trabajado en el banco, empezó allí con 20 años y se jubiló, bueno, le jubilaron con 63, ¿vale? O sea, conozco más o menos, y yo recuerdo entrar a la sucursal de mi padre cuando trabajaba y ver allí, por lo menos, mínimo, 10 personas trabajando, ¿vale? Ahora entramos a un banco y con suerte encontramos 3 personas, el director, el cajero y algún otro más, nada más, ¿vale? ¿Por qué está sucediendo esto? Yo creo que todo viene un poco impuesto, todo se remonta un poco a los orígenes de la crisis, ¿vale? Los bancos están perdiendo mucho dinero. El Banco Central Europeo les presta dinero, los tipos de interés a cero. Las cuentas ya, olvidaros, eso de que nos dieran dinero por tener una cuenta, bueno, eso ya pasó a la historia, ¿no? Entonces, están reduciendo personal. Entonces, lo que quieren o lo que están transmitiendo o por lo que están apostando es por el autoservicio. Es decir, que nosotros lleguemos al banco y hagamos ciertas gestiones por las cajas tan estupendas, automáticas, que nos están colocando en las sucursales, o que directamente utilicemos los canales de la banca online o las aplicaciones móviles para realizarla. ¿Esto es legal? Pues lamentablemente sí, es legal. O sea, es que el Banco de España lo permite. De hecho, os leo lo que dice el Banco de España, que la forma en que las entidades de crédito prestan el servicio de caja se ubica en el ámbito de la normativa interna de cada entidad y que no se podrá exigir a la entidad que preste este servicio de un modo determinado. Palabras del Banco de España. O sea, empezando con esto, dices, ¿qué puedo hacer yo? ¿Vale? Sí que es cierto que, hombre, salvo ciertas excepciones, cuando nos acercamos a un cajero, personas como vosotros que sois más mayores, que no controláis tanto el tema digital y más, generalmente suelen ayudarnos, suelen salir con nosotros a caja o suelen hacer ellos mismos a través de sus ordenadores cualquier servicio de pago que queramos realizar. Generalmente lo suelen hacer, pero ciertamente no tendrían obligación. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que si a mí el banco no me va a prestar este servicio de caja, tiene que aparecer en mi contrato, ¿vale? En mi contrato. O sea, esa limitación tiene que venir escrita en mi contrato. Por eso, insisto, es muy importante leer siempre los contratos para saber qué es lo que está incluido y lo que no está incluido. En caso de que ese servicio de caja, cuando yo haga la apertura de una cuenta o cuando realice la apertura de una cuenta,
esté contemplado o estuviera contemplado y de repente las condiciones contractuales cambien, que puede suceder, porque lo estamos viendo en cualquier tipo de sector, o sea, en telefonía, yo contrato una oferta a 30 euros la cuota mensual y tengo internet, línea fija y un móvil. Pero esa oferta a lo mejor me dura 12 meses, 24 meses y la oferta cambia. Y nosotros tenemos que estar ojo a visor de que esa oferta me va a caducar. Pues con esto sucedería un poco lo mismo, es decir, si en mi contrato no se me ha contemplado que ese servicio de caja no se me va a prestar personalmente, sino que va a ser a través, y esas condiciones me cambian, el banco tiene obligación de avisarme, pero por escrito además, e individualmente, y me debe llegar una carta a mi casa en la que me digan, a partir de tal fecha, estos servicios tal, no se van a poder ejecutar nada más que a través de banca online, de app o en los cajeros automáticos de la sucursal. ¿Vale? Eso tenerlo siempre muy claro. Y la antelación con la que nos tienen que avisar son con 2 meses de anticipación. ¿Vale? ¿Que no estamos de acuerdo con ello? Pues sería negociar o cambiarnos de entidad bancaria. Al final es esto, no nos queda otra, o cambiarnos de entidad bancaria. Esto respecto a la banca online. Con respecto a las comisiones bancarias, que son las que sufrimos muy a menudo, es decir, aquellas cantidades que nos cobra el banco por prestarnos alguno de los servicios, como puede ser administrar la cuenta, enviar una transferencia, etc. Estas comisiones igual tienen que venir reflejadas en el contrato, nos tienen que explicar cómo nos las van a cobrar, si todas juntas, con lo que se conoce una tarifa plana, o por el contrario nos van a aplicar esas comisiones individualmente por cada servicio que efectuemos con la entidad bancaria. Las comisiones son libres, ¿vale? Son libres. El Banco de España igualmente no establece ningún límite. Y normativamente, únicamente existen 3 casos tasados en las que las comisiones se establecen por normativa el máximo o el tope, el techo que nos pueden cobrar. Y esto sería para las cancelaciones de cancelación o amortización anticipada de un préstamo hipotecario o de un crédito al consumo. En el resto de los casos hay barra libre, que se dice. El banco establece las comisiones que quiera. Si queréis tomar nota, un poquito de agua tendrás. Sí, voy a poner. Gracias, es que estoy medio constipada y la voz se me seca. En cuanto a la normativa que hay sobre el tema de comisiones bancarias, si queréis tomar nota, existen 2 órdenes y una circular del Banco de España. Las órdenes son la EHA barra 2899-2011. ¿Lo repites, por favor? Sí, perdón, un momentito, es que yo creo que no me estáis... Tengo la boca seca. Estoy entre constipado y alergia. La orden es la EHA barra 2899-2011 de 28 de octubre sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Luego está la orden EHA barra 1608 de 2010 de 14 de junio sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago. Y por último está la circular 5/2012, que modifica una circular anterior, la 2/2010, del Banco de España también de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago sobre transparencia de servicios bancarios y responsabilidad en concesión de préstamos. Estas son las 3 únicas normas que existen sobre las comisiones bancarias. Por eso, antes de abrir cualquier cuenta o contratar cualquier servicio con el banco, es importante que nos informen y nos informemos sobre cuáles son las comisiones que nos van a cobrar por los servicios que podamos utilizar con ellos. Y otra cosa que tenéis que tener muy clara es que jamás nos pueden cobrar una comisión o un gasto por un servicio que no se haya realizado, ¿vale? O que nosotros no hayamos solicitado y aceptado,
¿vale? Cuidado, que no hayamos solicitado ni aceptado. ¿Cómo nos informan los bancos? ¿O cómo podemos recibir esta información sobre las comisiones bancarias? Pues dependerá si somos clientes ya de ellos o somos potenciales clientes, ¿vale? En caso de que seamos potenciales clientes, cuando nosotros abrimos una cuenta de pago, el banco debe darnos, aparte del contrato, es decir, en un documento aparte, lo que se llama el documento informativo de comisiones, ¿vale? Ese documento debe ser breve, independiente y debe marcar o presentar de una forma clara y estructurada y fácil de leer cuáles son las comisiones que nos van a cobrar y qué importes. Además, ese documento informativo de comisiones, las entidades tienen obligación de enviárselo al Banco de España. Y el Banco de España lo tiene publicado en su página web para que los consumidores lo puedan consultar y de esta forma contrastar las ofertas, sí, o las comisiones que cada una de las entidades cobran, porque no todas las entidades cobran lo mismo. Como os he dicho, hay carta libre, o sea, como no hay nada establecido, unos nos cobrarán 10 y otros por el mismo servicio nos cobrarán 40. Entonces podemos acudir a la web del Banco de España o solicitarlo en la propia entidad, ese documento informativo de comisiones. En caso de que ya seamos clientes del banco, la entidad financiera tiene obligación, generalmente a 31 de enero, de enviarnos un documento a casa en el que se nos reflejen todos los servicios o transacciones que hemos realizado en el banco y aparejado con ellos las cuantías de esas comisiones, para saber lo que hemos gastado o lo que nos han cobrado por cada una de ellas, ¿vale? Cada año, perdón. Anualmente, es obligatorio que anualmente la entidad nos lo mande y generalmente suele ser a 31 de enero. Y mensualmente también hay algunas mensualmente, incluso a veces trimestralmente hay algunas que también, pero lo que es el cómputo de todo el año, de todos los servicios que hemos realizado durante todo el año, esa es anual, ¿vale? Porque trimestral o mensual solamente corresponden a la del mes o el trimestre, pero es obligación de que manden una anual en cualquier caso, porque no todas envían las que estás comentando. ¿Cómo se denomina esa? Estado de comisiones, el documento se llama Estado de comisiones. Gracias. ¿Vale? Y además nos lo tienen que enviar de forma gratuita, ¿vale? Que es muy importante, gratuito, no nos pueden cobrar por ello y por escrito, ¿vale? Por lo menos que nos beneficiemos de algo que no tengamos que pagar. ¿Por qué os decía lo de comparar o ver y pedir este tipo de documentos? Porque al final es importante que contrastemos esa información y veamos la información con otras entidades bancarias, que es lo que están cobrando, es decir, yo por hacer una transferencia aquí me cobran X y aquí me están cobrando Y. Oye, pues me interesa quedarme con Y, ¿vale? Al final vivimos, como decía Manuel, en un mundo de oferta, de consumo, oferta y demanda. Entonces, como vivimos en un mundo de oferta y demanda, no nos toca o no nos queda más remedio que estar contrastando continuamente la información y los beneficios que podamos sacar con respecto de estar en una empresa o en otra. Dicho esto, vamos a ver que os voy a explicar qué comisiones podemos llamar legales, o sea, qué es lo que sí me puede cobrar el banco. Porque bien es cierto que aunque hay carta libre, también es verdad que, como decía Manuel, si la pataleta no se queda en casa y reclamamos, y al final acudimos a los tribunales de justicia, aunque tarde y lentamente, la justicia muchas veces nos da la razón. Y en esto de las comisiones bancarias ha sucedido, o sea, existe una sentencia del Tribunal Superior en el que ha declarado abusivas unas ciertas comisiones. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea también ha declarado abusivas algunas comisiones. Es más, la Unión Europea ha legislado directivas que España, la verdad, ha tardado en adaptar a su ordenamiento interno, en este caso hasta 5 años, para crear un tipo de cuentas en las que o no se cobren comisiones o las comisiones a cobrar sean pequeñas, ¿vale? Entonces, por eso es importante, yo os voy a dar unas pinceladas de lo que sí nos pueden cobrar y qué no nos pueden cobrar. Comisiones legales, es decir, lo que sí nos pueden cobrar sería, por tener una cuenta abierta, nos pueden cobrar comisión de mantenimiento.
Es decir, lo que viene a ser pues el llevar aparejado unos trabajos de gestión, de custodia, etc. ¿Vale? Y esto, como hay carta libre, pues a lo mejor las comisiones suelen ir, en este caso, entre los 10 y los 60 euros, más o menos, dependiendo de cada entidad. Hay entidades que incluso hasta superan estos 60 euros. ¿Vale? Te refieres trimestralmente, ¿no? Bueno, la comisión depende de gestión de... En fin, luego ya la forma de cobrar la comisión se establece en el contrato. Es que 60 euros mensuales sí me parece muy abusivo. Claro, pero depende de lo que tú tengas contratado. Si la contratación de la comisión que te van a cobrar es mensual, si lo que tienes es una tarifa plana, lo que te van a cobrar es por cada vez que realices una actividad que puedan cobrarte una comisión. Entonces te las pueden cobrar todas juntas como una tarifa plana o te las cobran cada vez que realizas la transacción, que es posible que lleve aparejada una comisión. ¿Vale? Y es lo que os digo, puede variar desde los 10 hasta los 60 euros anuales, generalmente anuales, ¿vale? Es decir, lo que vamos sumando de cantidades, esta comisión, o sea, que haces una suma del año y dices, o sea, he pagado al banco 60 euros, ¿vale? Por realizar, se supone, unos trabajos de gestión o de custodia de cuenta. Como siempre, las comisiones van aparejadas al tipo de cliente que seamos y a la vinculación que tengamos con el banco. Generalmente, si tenemos la nómina o la pensión domiciliada y un par de recibos o 3 y alguna otra cosa más, generalmente esas condiciones de comisiones se negocian y o son pequeñas o no nos cobran nada, ¿vale? Pero ojo también con ello, porque como siempre, no todo es para siempre, y entonces a lo mejor en nuestro contrato establece que los 12 primeros meses o los primeros 24 meses estamos exentos. A partir de ahí se cobra un X por realizar la gestión, ¿vale? Otro documento que nos suelen cobrar también son las emisiones, otra comisión son las emisiones de documentos. Por ejemplo, cuando pido un certificado de mis posiciones, o pido una cancelación de hipoteca en la que el banco me reconozca que mi hipoteca está cancelada y yo ya no tengo ninguna deuda. Esos documentos igual suelen llevar aparejadas una comisión fija, que suelen variar entre los 5 y los 15 euros. Y luego otra que es muy graciosa es la de los gastos por correo postal, que realmente es una comisión que, pues por lo que hablábamos antes, por la banca online, es decir, por esta que nos están metiendo, que las mayores gestiones posibles las hagamos a través de banca electrónica o a través de aplicaciones o de cajeros, realmente están desapareciendo. Pero sí que es verdad que muchos de nosotros todavía pedimos o solicitamos que nos lleguen a casa los extractos bancarios. Entonces, bueno, pues por eso nos están cobrando una comisión que suele ir entre el 0,85 y el 1,20, 0,85 céntimos o 1,20 euro, que realmente no es justo, porque si lo piensas, o sea, nos están cobrando el imprimir el papel, el ensobrarlo y mandarlo. En todo caso, yo creo que lo máximo que podrían cobrar es lo que cuesta el sello o el franqueo, pero no más. Pero sí que es verdad que nos lo están cobrando. Ojo, cuidado con esto también, porque hay veces que nos lo están enviando a casa cuando nosotros no lo hemos solicitado. Si nosotros no hemos solicitado recibir esta información porque somos capaces de verla a través de internet o yendo al banco a poner la cartilla al día en el cajero y demás, no tienen por qué cobrarnos este tipo de comisión, ¿vale? Es lo que os decía, las comisiones siempre sí tienen que corresponder con servicios realmente ejecutados. Eso por el lado de las legales. Hay chorrocientas más, pero es que nos podemos tirar toda la tarde hablando de comisión. O sea, yo he querido coger un poco los ejemplos más, quizás más habituales o más ejemplarizantes, ¿no? Estas serían las legales, pero también hay comisiones indebidas. ¿Cuáles serían las comisiones indebidas? Pues, por ejemplo, si yo solicito una hipoteca, un préstamo hipotecario, y el banco, para pagar esa hipoteca, me obliga a abrir una cuenta, ¿vale?, para pasarme las cuotas de esa hipoteca, esa cuenta, que es obligatoria para que me pasen esos recibos, y yo no tengo domiciliado nóminas, no tengo ningún recibo domiciliado en esa cuenta. Hasta luego.
no me pueden cobrar ninguna comisión de mantenimiento de administración, ¿vale? Porque es una cuenta que se utiliza única y exclusivamente para pasar las cuotas de la hipoteca, ¿vale? Con lo cual no puede llevar aparejado ningún mantenimiento de administración. Los seguros de vida, en este caso no sería una comisión, sino que sería un gasto. Muchas veces cuando solicitamos un préstamo, abrimos una hipoteca, nos obligan a hacer un seguro de vida. Son activos que nos suelen meter aparejados a este tipo de servicios. Si yo tengo ya un seguro de vida, no tengo obligación de contratar ningún otro seguro de vida más, tenerlo claro, ¿vale? Porque el seguro de vida que yo tengo ya lo puedo vincular o bien a la hipoteca o bien al crédito que estoy pidiendo, ¿vale? Porque ya lo tendría garantizado con ese seguro de vida que yo tengo. No tengo por qué gastarme en abrir otro seguro de vida más, ¿vale? Cosa importante. Otra comisión bancaria indebida es la demora de préstamos hipotecarios, que es de lo más sangrante. Es decir, vamos a ver, la comisión es legal, pero lo que se ha establecido como abusivo, y ahí es donde viene la sentencia del Tribunal Supremo, o lo que se ha declarado abusivo es lo que se cobraba por esas comisiones, ¿vale? Porque estamos hablando de comisiones por encima del 20%, o sea, es una burrada. Es decir, que cuando me pasan mi cuota de hipoteca y de repente no la puedo atender por la razón que sea, me cobran una comisión de demora, ¿vale? Una comisión de demora que en muchos de los casos, digo, nos cobraban hasta un 20%. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo? Que eso es abusivo, ¿vale? Que se han puesto, o sea, no te pueden cobrar por encima del interés legal del dinero, ¿vale? Se ha establecido un techo por parte del Tribunal Supremo. Es decir, que si el límite del interés legal del dinero está... Perdón, no, lo estoy diciendo mal. Se ha establecido, el límite se ha establecido en 3 veces el límite, 3 veces el tipo de interés legal del dinero. Es decir, que si el tipo de interés legal del dinero actualmente, hasta que no salgan los nuevos datos, en 2009 estaba al 3%, si solamente me pueden cobrar 3 veces ese interés legal, será 3 por 3, 9. Es decir, el tipo de interés de comisión por descubierto no podrá superar el 9%. ¿Vale? Eso, ¿Y a cuánto les prestamos a los bancos? el 9%, y antes estaban cobrando hasta un 20 o más. No digo que los estados, el Banco Central Europeo, etcétera, Actualmente está un 0%, Ah. está un 0%, sí, está un 0%. Lo del abuso es... Está un 0%, efectivamente. Eso sería en cuanto a los préstamos hipotecarios. Pero también hay otra comisión por descubierto que a veces nos cobran y que también se ha declarado abusiva. Y es cuando el banco atiende un pago. Por ejemplo, tengo domiciliado el recibo del gas, de la luz, o la letra de un coche que me he comprado, y lo tengo domiciliado por banco, ¿no? Y me pasan el recibo. Y resulta que yo en ese momento en mi cuenta no tengo dinero suficiente para atender ese recibo, ese recibo de la luz, ese recibo del gas. Pero el banco, en principio, no debería pagar nada que yo no haya autorizado, en principio. Pero puede ser que yo sí lo haya autorizado o que aún no autorizándolo lo haga y me quede en un descubierto en esa cuenta, ¿vale? Entonces, que me cobren el interés por el descubierto también es legal, pero como veremos ahora también está establecido un techo. Lo que ya no es tan legal es que me cobren además una segunda comisión por supuestamente avisarme de que me he quedado en un descubierto en la cuenta, ¿vale? Es decir, que se supone que cojan el teléfono y te digan, oiga, que le ha atendido este recibo y se ha quedado en números rojos. O en vez de llamarnos, nos manden un email y nos digan, se ha quedado en números rojos. Entonces, el Tribunal Supremo ha dicho que no es lo mismo que te llamen o que te manden un email a que te hagan un burofax o un requerimiento notarial, ¿vale? Porque el coste para el banco obviamente no es el mismo. Coger el teléfono y decir, oiga, se ha quedado un descubierto en números rojos, tiene que pagar esto, que mandar un requerimiento notarial. Obviamente eso al banco le cuesta, ¿vale? Entonces, ahí el Tribunal Supremo ha dicho, ojo, y que realmente se realice, porque muchas veces
Dicen, no, es que por llamarte o por avisarte, cuando a mí ni me han avisado, ni me han llamado, ni me han mandado un correo electrónico, ni me han mandado un burofax, ni me lo han requerido notarialmente. Es decir, en esos casos sería totalmente ilegal, ¿vale? Que me cobren esa comisión. Y en caso de que me avisen, dependiendo de la forma o el medio o la vía que han utilizado para avisarme, me podrán cobrar una comisión u otra, ¿vale? En cuanto al techo que se ha establecido en este caso, se fija en 2,5 el interés legal del dinero. Y como hemos dicho antes, si está al 3%, es decir, por un descubierto no me podrían cobrar más de un 7,5%, ¿vale? Es decir, que si yo me quedo en un descubierto de 1.000 euros, no me podrán cobrar más de 75 euros, y si mi descubierto ha sido de 100 euros, no me podrán cobrar más de 7,5 euros de comisión de descubierto, ¿vale? Esta cláusula es una de las cláusulas, yo creo, que más hemos reivindicado las asociaciones de consumidores como ilegales y abusivas, ¿vale? Y que por fin, llevado a los tribunales, el Tribunal Superior ha considerado que es abusiva y que únicamente debe de cobrarse cuando realmente se ha efectuado ese aviso y en caso de que se haya efectuado el techo que se establece, ¿vale? No sé si vosotros os habéis preguntado, bueno, yo he ido haciendo un poco, yo a mí misma en mi ponencia me he hecho hasta preguntas, me he preguntado a mí misma. Y una de las que me hice fue si todos tengamos la renta que tengamos, es decir, los ingresos que tengamos, nos cobran las mismas comisiones o si nuestras comisiones son iguales para todos. Pues está claro que no, ¿vale? Y en principio parece mentira, pero quien más renta tiene al final es el que menos comisiones paga en un banco. Siempre es el mundo al revés, o sea, es el mundo al revés siempre. Generalmente suele ser el cliente VIP, esto es como el famoso que va al restaurante y no le cobran por cenar o comer porque ha estado allí y da prestigio, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final, lo que os decía, los márgenes de beneficios de las entidades bancarias pues se ha visto muy reducido con la política de tipos de interés del Banco Central Europeo. La crisis ha hecho mucho daño, tenemos que estar pagando nosotros el mal hacer de las entidades bancarias. Y al final, cuanta más vinculado estemos a nuestra entidad bancaria, mejores condiciones vamos a tener. Esto es así, es decir, el cliente que tenga la nómina, pero además tengo los recibos y además compro un producto de tal o de cual, pues al final mi margen de negociación con el banco va a ser mucho más amplio que el que solamente tiene domiciliado su nómina o ni siquiera eso, o sea, simplemente quiero una cuenta y ya está, y nada más, ¿vale? No obstante, hasta hace muy poquito, no sé si hace muy poquito de esto, como os decía, en el 2014 la Unión Europea reguló o estableció una directiva para aquellas personas que se encontraban, porque como todos, en todos los servicios hay gente que gana más, hay gente que gana menos y hay gente que dentro del menos todavía gana menos y se encuentra dentro de una situación que se llama de exclusión social, exclusión financiera. Entonces, la Unión Europea en el 2014 estableció una directiva y estableció unos parámetros que luego el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países que formamos la Unión Europea lo ha traspuesto. En nuestro caso ha sido en octubre de 2019, es decir, 5 años después, han tardado en regular este tipo de normas. Y esta directiva lo que decía, o lo que dice, es que la banca no puede cobrar comisiones, pero ninguna, a aquellas rentas que no superen o que sean inferiores a los 12.900 euros. Es decir, que si os encontráis en esta situación, ahora lo veremos más ampliado, porque esta cantidad se amplía dependiendo de nuestras situaciones personales. Si nos encontramos en esta franja de renta, el banco no nos puede cobrar ninguna comisión. Se supone que es eso, para proteger a aquellos consumidores que se encuentran dentro de son más vulnerables o dentro de un riesgo financiero.
¿Cómo ha nacido esto? ¿Cómo se ha traspuesto esta orden que vino de Europa? ¿Cómo se ha traspuesto aquí a España? Bueno, pues se ha traspuesto a través de las cuentas de pago básica. No sé si las conocéis, lo que es una cuenta de pago básica. Bueno, pues esta, en teoría, puede ser una opción interesante. ¿Qué supone? Estas cuentas es una cuenta de pago básico, es una cuenta corriente, normal, o sea, como podemos tener una cuenta de ahorro o una cuenta corriente abierta, no hay ningún problema. O sea, no tiene ninguna diferencia más. Puede ser contratada por cualquier persona física que viva legalmente en la Unión Europea. Nos permite además realizar ciertos servicios. Y los únicos requisitos que se establecen es que no se disponga de otra cuenta o en otra entidad financiera en España, es decir, que no tengamos una cuenta de pago abierta, ¿vale? En todo caso, sería cerrar una cuenta y poder abrir otra. ¿Qué condiciones nos establecen? Lo que os he dicho, ser residente en la Unión Europea, no tener ninguna cuenta y luego el banco nos puede solicitar una serie de información que principalmente es que se cumplen las normas de blanqueo de dinero y que no financiamos terrorismo, ¿vale? Esas serían las dos otras condiciones que nos pedirían. En este caso, esta cuenta están exentas de comisiones, o sea, no son gratis, vamos, están exentas de comisiones en 3 supuestos que ahora os voy a explicar. En el resto sí tienen una comisión, pero una comisión muy baja, porque sí está regulada en este caso por el gobierno. Y el gobierno ha establecido que no nos pueden cobrar más de 3 euros mensuales por las operaciones que podamos realizar en esta cuenta, que pueden ser hasta 120 operaciones de pago las que podemos realizar con este tipo de cuenta básica, ¿vale? Y podemos tener derecho también a una tarjeta de débito para poder sacar dinero en cajeros o incluso realizar compras dentro de los países de la Unión Europea. Es decir, es igual que una cuenta de pago, pero con otra serie de ventajas. Que a lo mejor hay ciertos servicios que no podemos realizar, pero hombre, hasta 120 servicios yo creo que están bastantes de ellos, de los que normalmente venimos haciendo, incluidos. ¿Quiénes estarían exentos de pagar cualquier tipo de comisión dentro de esta cuenta de pago básica? Pues principalmente los bancos tienen obligación, además, ojo, obligación de ofrecer a sus clientes estas cuentas de pago básicas gratuitas a aquellas personas que se encuentran en una vulneración financiera o de riesgo de exclusión financiera. ¿Y cómo sabemos si estamos en ese o si entramos dentro de ese baremo de lo que se considera exclusión financiera? Pues siempre que nuestros ingresos económicos brutos anuales no superen los siguientes umbrales. Si nosotros somos solos en la unidad familiar, es decir, la unidad familiar soy yo y no la conforma nadie más, mi renta bruta anual no puede superar los 12.900 euros, ¿vale? Sería 2 veces el IMPREM. El IMPREM es un indicador público de renta que se ha establecido. A ver, antiguamente utilizamos el salario mínimo interprofesional para tener este tipo de... Pero el salario mínimo interprofesional ya hace tiempo, desde el 2008, únicamente se utiliza para temas laborales. Todo lo que es aquello de subvenciones, temas de vulnerabilidad, se utiliza este indicador que os digo, el IMPREM, el indicador público de renta de efectos públicos. Es decir, si yo como unidad familiar solamente vivo yo solo y mi renta no supera los 12.900 euros, el banco no puede cobrarme comisiones. Puede ser que mi situación familiar sea otra, es decir, que no sea yo solo, sino que mi unidad familiar la conformen más personas, ¿vale? Hasta menos de 4 miembros de la unidad familiar, ese índice lo multiplicamos por 2,5 veces. Es decir, que si nuestra renta anual de todos los miembros que forman la unidad familiar no supera los 16.135 euros, el banco también, esta cuenta básica o de pago básica, me la tiene que ofrecer sin comisiones, gratuita, ¿vale? Y por último, si mi unidad familiar supera los 4 miembros o dentro de mi unidad, no supero los 4 miembros, pero dentro de mi unidad familiar hay alguna persona que tenga una discapacidad o un grado de discapacidad hasta el 33%, ¿vale?
ese IMPREN lo multiplicamos por 3 veces, es decir, que los ingresos brutos anuales que se me permiten para que el banco me cobre 0 comisiones sube hasta los 19.360 euros al año. ¿Vale? Yo creo que esto es interesante porque a lo mejor alguno de vosotros sí que puede cumplir estos requisitos. Sí, dígame. Sí, la pregunta es si hablamos de ingresos Brutos. fiscalmente exentos o, es decir, las pensiones de... por No incapacidad- contributivas. Se refiere a pensiones no contributivas. No, a las pensiones que no tienen reflejo como rendimientos en la declaración, En la declaración de las rentas. Una pensión por incapacidad laboral absoluta o total, lo que sea. Sí. ¿Esa se cuenta Sí, o no se sí, cuenta? sí, se contaría, cuenta, sí ¿no? se contaría, sí se contaría. ¿Puedo? Sí, sí. Vamos a ver, esto de inclusión social, por ejemplo, mi caso, por ejemplo, que puede ser el de otro. Mi mujer y yo tenemos una cuenta en común, pero mi mujer tiene una cartilla aparte. Está en esta situación. ¿Esa se beneficiaría de estas deducciones o al estar asociada ya en la otra cartilla, en el mismo banco, Si están asociados, claro, el tema es que, pero de todas formas, ¿estarían en estos umbrales o lo superarían? Si están conjuntos, quiero decir. Sí. Sí. Pero ella no, claro. Pues En la su cuenta, opción, ella una opción podría ser hacer cuentas separadas. Es que ella tiene su cartilla con su pensión. Sí, pero independientemente de eso, al final da igual, porque los rendimientos de los dos entran a una misma cuenta. Ella tiene la suya y luego está asociada a la mía. También, o sea, que Por eso, al estar asociada, entrarían, o sea, serían 2 cuentas las que tuviera. Entraría a lo mejor la discusión en si estás como no titular, sino autorizado. El problema de las autorizaciones en los bancos es un tanto complicado. No, pero ella está como titular Pero también, está como porque titular, si tiene su cartilla y dos tiene su... cuentas. Una en gananciales y una independiente. Claro. Pero son 2 cuentas. Tienes que renunciar a una para... Claro, yo renunciaría, exacto, yo haría una cuenta independiente ella, que se va a beneficiar de no pagar comisiones. Ella tiene ¿Y su tú? cartilla, pero está conmigo en otra, que están Claro. los dos en la cartilla esa Claro. de los dos, esa cuenta dijeron. Es de ella y mía. Disculpen, han dicho como que la unidad familiar es lo que cuenta para hacer esa... Claro, pero ellos, la unidad Si familiar, los juntos, ingresos ya subirían los umbrales que se están estableciendo. Entonces, por lo tanto, no... Pero ella da igual, porque sí, pero tú puedes ser, la unidad familiar puede ser de un solo miembro, eso he dicho, sería el primer ejemplo. De un solo miembro se establece hasta 12.900 euros. Me parece que en caso del señor es él y su mujer. Claro, pero ella como unidad, pero ella podría a lo mejor realizarlo, poder intentarlo como ingreso de ella sola, o sea, yo intentarlo. Ella tiene su cartilla que ingresa ahí, pero luego tenemos una que los dos somos Es que al titulares. estar conjuntos los ingresos ya superan los umbrales. Si superamos los umbrales ya no tenemos, porque ya no reuniríamos los otros requisitos, que sería tener familia numerosa, en este caso, porque 4 miembros ya son familia numerosa, o tener una persona que tenga un grado de discapacidad en casa. Afortunadamente no. Claro, afortunadamente no, entonces no podríamos beneficiarnos, pero en cualquier caso no estaríamos dentro de esto, pero sí podríamos a lo mejor una cuenta básica normal, es decir, en el que las comisiones sabemos que legalmente, normativamente por el gobierno están establecidas en 3 euros como máximo. Habría que ver qué es lo que estamos pagando por comisiones en nuestra entidad bancaria y ver si nos beneficiaría más. No cobran. No le cobran, pues entonces yo me quedaría como estoy. No Claro, lo toques. mejor Estate no. atento a que no te lo cambien. Claro, estar atento a que no nos lo cambien, efectivamente, ¿vale? Porque realmente qué cuentas tenemos, o sea, lo que os decía, la publicidad, principalmente los bancos para atraer a los clientes, siempre nos hablan de la publicidad, 0 comisiones, 0 tal, 0 mantenimiento, pero es lo que os digo, son ofertas que a lo mejor la duración en el tiempo es corta, estamos 12 meses, 24 meses, pero luego las condiciones nos cambian, entonces hay que estar ojo a visor cuál es el tiempo para cambiar, porque realmente cuentas así como tal sin comisiones que yo sepa y yo estaba buscando estarían las cuentas jóvenes junior infantiles, que creo que ninguno de los que estamos aquí entramos, ¿vale?
Las cuentas nómina, que ahí sí que entraríamos, ¿vale? Porque por domiciliar una nómina, una pensión o un similar, accedo a este tipo de cero comisiones, con ojo de que a lo mejor pueden ser por un tiempo determinado y luego tengo que volver a la entidad bancaria, que no nos dé miedo además acudir a la entidad bancaria y negociar o reclamar si algo nos han cobrado, es decir, oye, ¿cómo me has cobrado esto? Haz el favor de quitármelo, y seguramente hablando con el director de la sucursal nos lleguen a quitar ciertas comisiones que para ellos, en fin, no es dinero, o sea, estamos hablando de comisiones a lo mejor de 3 euros o cantidades pequeñas, ¿vale? Cuentas con productos vinculados, es decir, no me van a cobrar, pero porque yo a cambio voy a tener una serie de servicios contigo, o me comprometo a tener una serie de servicios contigo. ¿El qué? Un plan de pensiones, una tarjeta de crédito, etcétera. O un seguro, ¿vale? Claro, o un seguro, es decir, ellos están sacando beneficio de mí, ¿vale? Y como consecuencia de ese beneficio, algunas cosas me las perdonan, ¿vale? Y luego también hay cuentas con permanencia. Igual, durante un tiempo determinado, a lo mejor 4 o 5 años, la entidad, pues, como hacemos con las compañías telefónicas o con las compañías de la luz, a cambio de tal, tú durante este tiempo no me vas a cobrar nada. Pasado este tiempo, ojo, porque se acabó la oferta, empiezo a cobrar, ¿vale? ¿Qué más os quiero contar? Porque nos estamos yendo un poco de tiempo. Abrimos un turno de preguntas. Vale. Preguntas que suelen venir o consultas, yo he sacado un poco también alguna consulta, tenía aquí también algo de Facua, de preguntas que nos suelen hacer, de consultas que hagáis, a nosotros ya no las que nos han llegado a la asociación, ¿no? Por ejemplo, ¿me puede cobrar el banco si quiero hacer un ingreso en efectivo? Pues no, o sea, en teoría no pueden cobrarme una comisión, ¿vale? Sería abusivo. ¿Por qué además no me pueden cobrar? Porque se supone que eso ya está dentro de lo que yo estoy pagando por el servicio de caja, ¿vale? Con lo cual es abusivo, no deberían de cobrarme por ello. Aunque no sea tu cuenta, sino otra. Aunque no sea tu cuenta, entra, claro, es que entra dentro del servicio de caja. Lo que te van a obligar es hacerlo en el plazo de tiempo que claro. Y cada vez van a cerrar más. Vale. De 9 a 10 de la mañana, claro, de 9 a 9 vale. y media, claro, colas tremendas. Vale, no, porque eso es lo que sí nos pueden cobrar, ojito, que es distinto, es si yo, por ejemplo, en ese ingreso quiero poner un concepto. No, lo que me refiero, dice, ¿y te pueden pedir justificación de dónde procede ese dinero? Es lo que os hablaba, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo lo pueden hacer. Hay una ley que además es obligatorio, se estableció por la ley de blanqueo de dinero, nos tenían que pedir una serie de... Tú estás casado, es un ejemplo, y has recibido un dinero. ¿Cómo justificas esa cantidad de dinero? Pues es que eso es una donación. Fíjate, es una donación. Tendrías que pagar por el impuesto de donación. De hecho, hace poco ha ocurrido un caso en una boda, que claro, lo que se le ha regalado el padre y tal ha sido, toma, te regalo un chalet de 1 millón. Eso es donación encubierta. Declara por el impuesto de donación. Y tienes que declarar... Tú recibes un dinero... Te pongo un ejemplo, mira, yo voy a un banco, tengo 2 cuentas, una en un banco y otra en el banco B. Voy al banco A y le digo, oye, quiero transferir este dinero del banco A al banco B. Me dicen, comisión por hacerte el cheque y tal, igual, dame el dinero. No te lo puedo dar, tienes que avisarme con 24 horas de antelación. O sea, bueno, pues mañana vengo, prepárame aquí el tocho, y me llevo el que dinero. me vengo con 2 gorilas y me lo llevo al otro lado. Tengo que pedir un documento que me diga que ese dinero es mío, que lo estoy sacando de ese banco, coger el dinerito, irme al otro banco que está al lado, después irte a decirle, oye, este dinero no viene de vender droga, viene de que lo he sacado de mi cuenta de aquel banco. Si no, no te lo admiten en este banco ese dinero. Para evitar que saques dinero en negro y lo llevas a un banco y lo blanquees. Eso es la ley de blanqueo de dinero, se estableció así. A partir de ingresos de 2.000 euros, 2.000 euros o superiores a 2.000 euros, tienes que certificar de dónde proviene ese dinero. ¿Vale? Y es legal que lo... O sea, pero no es porque no es por algo que quiera hacer el banco, sino porque el legislador así lo estableció. ¿Sabes? Está por encima de ellos. ¿Preguntas? Mira, que hay un señor que tiene un poco de prisa, que quiere preguntarte algo. ¿Qué hay de lo mío? Sí, ¿no? sabe más resolver. ¿Qué hay de lo mío? Hazte eso. Yo primero pues quería agradecer la intervención de Manuel, la de Sonia también, pero a mí me gustaría saber cuáles son las herramientas que verdaderamente tiene Facua. Yo estoy en Facua, no sé cómo son. Y desde luego el servicio que me han dado ha sido positivo bajo todo punto de vista. No tengo quejas y por eso estoy aquí. Venimos desde Arganda del Rey, por algo será.
Entonces y yo... te agradece. ¿Cómo se llama? Francisco. Francisco. Muchas gracias, Francisco. Entonces, a mí me gustaría saber, porque usted estaba haciendo un pequeño comentario en el cual, si yo tengo una cuenta corriente y tengo una contratación, tengo que saber las cláusulas que realmente he contratado. Eso lo tenía yo. Pero el banco llega en un momento que me dicen que han cambiado las normas. Claro, es lo que les decía. A mí me han mandado inclusive una carta en la que me dice que en caso de que en 15 días yo no notifique lo contrario, acepta las nuevas condiciones. Eso es una burrada. Pero es que es con así, castigo. Francisco. Pero sí, después llegamos al otro caso, que ahora de segunda, a mí me quieren hacer con 80 años un informático. Yo no tengo esa capacidad, ¿comprendes? Nací en la época del carbón. Te voy a contestar que ahí te equivocas. Mi madre tiene 83 años. 83 años. Ama de casa toda su santa vida. Tiene una tablet. Juega a lapalabrados. Lee hasta las 3 de la mañana Es que en la eso luego tablet. es la implicación de cada Y uno. tiene a su hijo loco porque, oye, que no me funciona. Mamá, es que le has apretado el botón que no debe. Pero ella pone todo de su parte porque se da Claro, cuenta yo creo de que que, vivimos en este Francisco, mundo. lo primero que no debemos excluirnos somos nosotros mismos. Yo soy más joven que tú, pero insisto, no soy millennial, tampoco he nacido en la época de los millennials, y a mí hay cosas que me cuestan hacer porque es verdad que las aplicaciones que nos ponen para ello a veces no son intuitivas. Pero yo creo que también nosotros tenemos que intentar no excluirnos e intentar de alguna forma incluirnos. Yendo al banco, oye, fulanito, enséñame, vente conmigo al cajero y enséñame cómo hacer esto. 1, 2, 3, 10, 15 veces, hasta que al final me quede yo con la copla de cuál es el botoncito que tengo que dar o cuál es el que tengo que hacer. Termino de hacer las exposiciones y al final Yo te digo. No sé si me vas a vencer o convencer. No lo sé. Eso se puede dar lugar que si yo realmente estoy de noche, la entidad bancaria está cerrada. ¿A quién le pregunto? ¿Al sereno que ya no existe? Y para eso está la banca online. Ahí ya nos metemos en otro tema. Y ahora me dice que aunque inclusive yo vaya ahora y me hayan modificado el sistema, el Banco de España ya autoriza a que se cobren las comisiones. Que podían haber hecho siempre y cuando estén informadas, Francisco. Personas de 80, de 70 años quedasen excepto de este tema. Algo. Entonces yo por eso digo, ¿de qué herramientas son las que necesitamos para ello? ¿Así? Pues perdone, no, está muy bien expuesto, Francisco, y tienes toda la razón. Veníamos hablando además, porque hay una población, claro, es que, hay una que población no sois digitales, que os han excluido, totalmente. Claro. Y vas al banco y es que no te quieren como Claro. cliente siquiera. Yo solo decía a Manuel, ¿qué solución habría? Pero claro, en fin, si hay 3 personas en la sucursal y no... Yo creo que por parte de los bancos se debería crear o hacer cursos formativos a este tipo de personas, enseñarles y decir, vamos a dar una charla y vamos a enseñaros cómo hacer esto, lo otro. Y yo insisto, o sea, si tengo que ir 10 veces al señor director de la sucursal y decirle, salga usted conmigo al cajero y explíqueme cómo se hace esto, pues voy 10 veces y se lo digo. Se ofrece. Sonia, y